Hola a todos, soy Noelia Silva Escalera, yo soy licenciada en Psicología y abogada y voy a presentarles una serie de videos sobre aspectos legales del ejercicio de la psicología. La idea de empezar a grabar esto surge por preguntas que suelo recibir frecuentemente, sobre todo en lo que tiene que ver con el ejercicio de la psicología clínica, y me pareció útil hacerlo en este formato. Y por otra parte también me parece que en lo que es la currícula de la carrera de grado quizá no tiene un gran contenido de todas estas cuestiones legales y son súper necesarias, sobre todo cuando uno inicia el ejercicio clínico y tiene un montonazo de dudas de cuestiones prácticas y qué puede pasar si o, bueno, cómo hacer tal o cual cosa. Bueno, el primero, que es el de hoy, quiero charlarles sobre la historia clínica y la importancia de que hagamos la historia clínica de cada paciente. Quizá quienes trabajan en instituciones, tanto pública como privada, ya sea algo como naturalizado porque ya, digamos, hay una historia clínica unificada en la institución y forma parte, bueno, del trabajo cotidiano, pero los que ejercen en su consultorio privado quizá muchas veces no tienen la misma cancha con el armado y qué datos tiene que contener y cuánto tiempo la tengo que resguardar y bueno, todas estas cuestiones, así que me pareció importante presentarles el tema. A ver, ¿de dónde sale todo esto que yo les voy a comentar? Ley de Derechos del Paciente 26.529, es una ley del 2009, modificada por la ley 26.742 y 26.812, y también de su decreto reglamentario 1089 del 2012. ¿Sí? Bueno, a ver, veamos, ¿qué es la historia clínica? La historia clínica es un documento obligatorio. Esto es importantísimo, ¿sí? O sea, todos los psicólogos profesionales de la psicología tenemos que tener una historia clínica de cada paciente, que la tenemos que inaugurar el primer día que vienen a consulta, que todavía quizá no es paciente, es consultante. Ahí tenemos que dar apertura, tiene que estar registrada la fecha, ¿sí? Y una serie de datos que ahora les voy a ir comentando. Pero es importante que sepan que así sea, una vez que veamos a el sujeto que consulta, la persona que consulta, tenemos que hacer la historia clínica. Entonces decíamos, es un documento obligatorio, que es cronológico, tiene que estar foliado y es un documento completo en el que consta toda la actuación realizada del paciente por el profesional, ¿sí? Como les decía, en el caso de que sea una institución, es unificada la historia clínica, entonces va a contener actuaciones de distintos profesionales. Ahora, la historia clínica la podemos hacer en papel o la podemos hacer, digamos, la clásica o informatizada. Ahora, cuando hablamos de historia clínica informatizada en soporte magnético, lo importante acá, ¿sí?, es que tiene que, de la manera en la que queda registrada, tiene que asegurarse la preservación, digamos, de su integridad, de su autenticidad, de la inalterabilidad, de la perdurabilidad y la recuperabilidad de los datos contenidos, ¿sí?, en la misma en tiempo y forma. Sí, esto es importante, con lo cual no lo puedo hacer simplemente en un Word, sino que tiene que ser un programa creado a estos efectos, porque, bueno, tiene que asegurarse que los datos no sean reescribibles, que tiene que haber un control de la modificación de los campos, que no puede acceder cualquiera, porque esto es importante, el que puede acceder es el profesional tratante, por la sensibilidad de los datos que tiene la historia clínica. Entonces son todas estas cuestiones, hay un montón, hay programitas, pero bueno, tienen que saber que si lo hacemos en soporte magnético, informático, tiene que tener estas características que les mencionaba, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Quién es el titular de la historia clínica? El titular de la historia clínica es el paciente,
¿sí? Por eso es un documento que es del paciente, que está a resguardo, ¿no? El resguardo lo tiene el profesional o la institución en el caso de que el psicólogo trabaje en una institución, ¿sí? Esto significa que lo puede pedir, la historia clínica la puede pedir el paciente o el consultante en cualquier momento y nosotros tenemos la obligación de proporcionársela en un periodo de 48 horas, ¿no? O, bueno, en el caso, hay casos especiales en donde tiene que ser inmediato. Pero, sí, el titular es él. Ahora, nosotros cuando nos pide le tenemos que dar una copia autenticada, ¿sí? Una copia fiel con nuestro sello, con nuestra firma de este documento. Ahora, ¿qué asientos, ¿no? ¿Qué datos tiene que tener este documento? Primero, como les decía, la fecha de confección. Los datos identificatorios del paciente y del núcleo familiar. Esto sobre todo es importante cuando estamos tratando a niños o niñas y adolescentes, en donde también consignamos los datos de sus progenitores. Cuando digo datos identificatorios, también están los datos de contacto, digamos, todos los datos básicos, digo, nombre, DNI, domicilio, teléfono, ¿no? Todas las cuestiones, nacionalidad, todo lo que hace a la identificación de esa persona. Después, tenemos que, tienen que estar los datos también identificatorios del profesional y la especialidad. Tienen que estar los antecedentes también del paciente, tiene que estar el diagnóstico del presuntivo del paciente. Estas son cosas que pueden ir modificándose, obviamente, pero es importante que todo esto esté registrado, así como la sintomatología. Tiene que estar registrado, asimismo, digamos, forma parte de la historia clínica, lo que es el consentimiento informado por ejemplo, otras, no sé, técnicas que le administremos en el curso del tratamiento del paciente. Todo eso también tiene que estar, tiene que constar el agregado de esta documentación a la historia clínica. Bueno, si quieren bajarse algún modelo de historia clínica, tienen, por ejemplo, en la página de FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, hay un modelo de historia clínica. En mi caso la bajé, le hice algunas modificaciones, algunos agregados que consideraba, pero bueno, les va a servir mucho porque acá tienen todos estos datos que le iba comentando. Por un lado, la fecha, ¿no?, de consulta o de admisión, todos los datos de identificación del paciente o del consultante y de su grupo familiar, los antecedentes personales, el diagnóstico presuntivo, si tuvo tratamientos anteriores, en el caso de que venga derivado de un psiquiatra y que esté con algún fármaco. Y también todo lo que son indicaciones terapéuticas, ¿no? Acá podemos consignar si la frecuencia va a ser semanal, por ejemplo, el tipo de abordaje que puede ser vincular, individual, alguna indicación. Todas las indicaciones que nosotros le damos tienen que estar consignadas en la historia clínica, esto es importante, o si hacemos una derivación. Y esto periódicamente lo vamos a tener que ir completando y lo tenemos que ir renovando con información actualizada. Ahora, yo quería hacerles una pequeña diferencia entre nosotros los psicólogos, digamos, estamos como muy acostumbrados a esta cuestión de tomar nota en todas las sesiones. Y, digamos, una cosa es lo que va a ir en la historia clínica, que son los datos más importantes, las indicaciones, cuestiones diagnósticas, sintomatología, antecedentes, cosas importantes que hagan, ¿no?, que sean necesarias registrar. Y hay, digamos, otras cuestiones que también son obviamente importantes, pero que no van a ir en la historia clínica, que tienen que ver con quizá la cuestión cotidiana, no sé, que el paciente viene, cuenta que le pasó tal cosa o tal otra, que tuvo una discusión con alguien. Bueno,
un acto fallido, no sé, un sueño, todas estas cosas que son cuestiones que solemos registrar nosotros en nuestras notas o en la compu. Bueno, eso también, ¿no? Obviamente, todo eso forma parte del secreto profesional, que es algo que les voy a hablar en otro video. Y tenemos el deber de confidencialidad, de resguardo también, porque es también material sensible, pero no va a estar en la historia clínica, ¿sí? ¿Quiénes pueden pedirnos la historia clínica? Obviamente el paciente, que habíamos dicho que era el titular. También, dice la ley, lo puede pedir su cónyuge o conviviente, en ese caso siempre que medie autorización del paciente, obviamente el representante legal. Y también puede ser otros profesionales, también en este caso con autorización del paciente. ¿Qué pasa si un paciente pide una historia clínica y no se le da en el tiempo oportuno? Que dijimos que era 48 horas. En este caso, la persona tiene una acción judicial que puede ejercer, que se llama habeas data, y que puede solicitar vía judicial esto. Por eso es importante que, digamos, como decíamos, es de él y que nosotros, digamos, tenemos que proporcionársela cuando así es pedido. Digamos, también del incumplimiento de esto de estas obligaciones, pueden derivarse, ¿no?, una responsabilidad, y esto es considerado falta grave e implica sanciones para el profesional el no cumplir con la confección de la historia clínica, con todas estas cuestiones que están en la ley y que veníamos hablando. Y por último comentarles que el resguardo es por el término de un mínimo de 10 años de la historia clínica, en la que el profesional es depositario y tiene la custodia de esa documentación. Cumplidos esos 10 años, puede dársele esa documentación al paciente, o puede continuar el profesional en su custodia o traducirse a un soporte magnético. Y en el último de los casos, digamos, puede habilitarse, habla la ley de la destrucción, pero siempre que antes se le haya notificado al paciente con 6 meses de antelación al cumplimiento del plazo de que puede hacerse la entrega de su documentación. Así que espero que este video les haya servido. Voy a dejar por acá abajo mi mail para que se puedan contactar si tienen alguna duda, o pueden dejarla en los comentarios, o algún tema que les parezca y que tengan duda, que quieren, que les gustaría que aborde. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video. Chao a todos.